Buen día, hermanos. Vamos a compartir la palabra hoy, y antes que me acompañen en la lectura, ayer leí una frase que me impactó positivamente. Es la frase de un hermano que se llama Jano Molina, un hermano que reside en Brasil, que es pastor de una iglesia ahí. Y él está también cumpliendo la cuarentena tal cual nosotros, y él puso lo siguiente: la iglesia jamás suspende su actividad. Y obviamente que él se encuentra confinado en cuatro paredes también, en las de su casa, y llevando la misma vida y actividad de nosotros. Pero esa frase me hizo reflexionar mucho. En principio sabemos que la conformación de la iglesia, la que nunca suspende la actividad, son cada uno de los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Otra cosa que sabemos es que Cristo nos ha dado una función en la iglesia y que el Espíritu Santo nos ha capacitado y dado poder para efectuarla. Cada uno sabe que tiene un don, y ese don también es un ministerio en la iglesia, ¿no? Y sabemos que la base de toda acción, actividad o ministerio cristiano subyace en la base sólida de la palabra de Dios. No hay otra forma en la cual un ministerio tenga efectividad si no se centra y no se concentra en la palabra de Dios. Y el texto que me vino en mente a causa de esto, que me animó mucho, porque me hizo pensar también en esta situación, en cómo ser útil, es el de 1 Timoteo 4:13. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y es que los buenos ministros se deben concentrar siempre en la palabra de Dios. Aquellos que ejercen funciones en una iglesia que nunca se detiene, que nunca suspende su actividad, se deben centrar en la palabra de Dios. Pablo exhorta a Timoteo, su hijo en la fe, a que su ministerio siempre se centre y se concentre en la Escritura. En aquellas épocas, en las épocas de Pablo, en las épocas de Timoteo, muy poco podían adquirir libros, porque en aquellas épocas era muy costoso y muy pocos sabían leer, y muy pocos tenían la posibilidad económica de tener textos escritos. Pero Timoteo pudo, y bajo las condiciones, Timoteo recibe un llamado. En la antigüedad el modelo de lectura era considerado aquel que ayudaba a otros, y siempre era pensado en ayuda hacia otros. Era aquel que diseminaba la palabra de Dios. Hubo uno en el momento de Nehemías, en el capítulo 8, pero los más fáciles de recordar son cuando Cristo o el apóstol Pablo enseñaban las Escrituras en la sinagoga. Pablo sabía que la predicación expositiva de la iglesia era muy necesaria, pero aquello debía estar precedido de una relación personal con Dios y con el Dios de la palabra, para enseñar de acuerdo a la verdad que la Biblia requiere. No hay nada fuera de la palabra de Dios en cuanto a la vida espiritual. Nuestra vida está ligada a ella. En ella encontramos lo necesario para vernos profundamente a nosotros mismos, para descubrir nuestro estado y así nuestro punto de cambio, de quiebre y quizás también hasta de restauración. Porque la palabra de Dios, dijo el autor a los Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra vida está ligada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es capaz de ponernos en sintonía con Dios. Por eso hay un sentido de obediencia tras la palabra. La palabra nos lleva a tomar decisiones de forma constante e incansable, siendo llevados a una transformación por ella. En Santiago 1:22 el autor dijo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios siempre es capaz de ponernos en sintonía con Dios, pero hay un secreto en este pasaje, que es que no debemos olvidarla, y como somos olvidadores, debemos volver continuamente e incansablemente hacia ella. Es que cada vez que vamos a la palabra de Dios, tenemos un encuentro personal con el autor de la palabra, con Cristo, con sus enseñanzas. Es como estar vislumbrando al Salvador frente nuestro, dándonos razones verdaderas y suficientes para seguirle tal y como Él quiere. Por eso Pablo escribió en Colosenses 3:16, hay otra versión que dice: el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñese y aconséjese unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. La palabra nunca deja desnutrido al que la escucha. La palabra es fuente de vida para el recién convertido. Es leche, como fuente de sabiduría para aquel que avanza constantemente en la vida espiritual. Por eso el autor de Hebreos escribió: y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es tan importante la palabra que Pablo comienza diciéndole a Timoteo, un verso anterior, que toda actitud hacia la vida ministerial, la vida cristiana, aún en el medio del mundo, comienza con nuestra propia vida. Allí la palabra debe forjar el efecto inicial en nuestros corazones, para luego poder hacer nuestra vida ministerial como Cristo quiere, como la palabra lo enseña. El resultado es que nosotros somos bienaventurados y crecemos en confianza al Señor cuando nos sepultamos en la palabra, cuando nos enterramos en ella. Salmo 16:7 dice: bendecirá a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es claro que David está hablando en cuanto a la ley de Dios, y la ley de Dios es su meditación de día y de noche. Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, seguramente esa será nuestra meditación, y esa meditación nos llevará a nosotros mismos a tomar decisiones. La palabra de Dios. Pablo enfatiza el estar ocupado. Pablo le dice a Timoteo: ocúpate. Este es un término que evoca la idea de algo que debe hacerse, y encima está en imperativo, es un mandamiento y debe obedecerse. Mantenerse, y no solo obedecerse, sino que esa obediencia debe mantenerse en el tiempo. Ocúpate. No tiene fin, es algo que debe hacer, y él le dice: ocúpate y hazlo hasta que yo venga. Esta ocupación en el original tiene un aspecto muy importante y es muy rico en el concepto. Significa la preparación necesaria para realizar las cosas que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Implicaría prestar atención a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate nos habla de la preparación necesaria para el ministerio de Timoteo, pero entendemos de que esto gobierna toda clase de actividad o ministerio que la Iglesia conlleve. Ocuparnos. Y hemos hablado de sumergirnos e introducirnos en la palabra de Dios para que, iniciando ella la obra en nosotros, después, por medio de nosotros, tenga un buen efecto positivo en los demás. Pablo le dice la lectura. Esta palabra conlleva una idea, y es la lectura de los antiguos. Existe un patrón de enseñanza en las sinagogas que le hablaba al principio, que era lo que Jesús realizaba. En Lucas 4:16 se demuestra que era algo que Jesús normalmente lo hacía puesto de pie, hacía la lectura del libro. Por ejemplo, en aquel momento fue el de Isaías, capítulo 61, leyó 2 versículos de pie, y luego quien enseñaba se sentaba en un contexto donde había gente que estaba escuchando la palabra. Es que la palabra de Dios no solo necesita ser leída, sino también explicada. Y obviamente
quien vaya a la palabra tiene que tener mucho cuidado en cómo la interpreta, en cómo la lee, en qué busca, y luego enseñar de acuerdo a la verdad que surge de la misma. Así que Pablo tenía en mente no solo la lectura, lo que implica la lectura, sino también la exposición. Y es que Timoteo era un cristiano que debía encargarse de otros cristianos, y era lógico que su liderazgo debía ser también aquel que exponga la verdad de la palabra de Dios. Pero aquellos que no lo hacen no escapan a esta realidad, que deben ser buenos investigadores de la palabra de Dios. Y en cualquier caso de tener que animar a alguien, tener que enseñarle a alguien en un discipulado personal, todo lo que sale de cada hermano tiene que ser la verdad de la palabra de Dios, la explicación real de la palabra de Dios. Pablo también habla de la exhortación, y esto es como hablar acerca del llamado a la aplicación de lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto implica ayudar a las personas a responder adecuadamente a la palabra y saber que hay bendición para quienes obedecen a la palabra, pero también saber que hay consecuencias para aquellos que no lo hacen. A veces la exhortación es un consejo oportuno, otras veces un consuelo, y muchas veces la exhortación apunta a nuestra conciencia para poder modificar algún acto de nuestra vida que esté lejos de lo que Dios pretende. Finalmente Pablo habla acerca de la enseñanza. Es proponerse enseñar la palabra de forma tal que la palabra sea conocida. Aquí no tiene que ver solo con predicar, sino que tiene que ver con la dimensión de toda clase de ministerio que la iglesia lleve. Y era lo que decíamos al principio, tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. No puede haber pensamiento de hombre en la iglesia, sino solo la palabra. Luego de leer y explicar y aplicar la palabra de Dios, cada uno de los creyentes debe dedicar toda su vida a aquello que será el sustento, la enseñanza y todo lo que la vida del cristiano conlleva, es a la lectura de la palabra de Dios. Enseñar es difundir de manera tal que el que escucha aprende y aprende. Desde lo que significa Dios, desde lo que significa la Biblia, aún las doctrinas, todo lo que surge de la palabra de Dios, la riqueza que la iglesia tendrá para poder enseñar. Pablo le dio una exhortación a Timoteo y es una exhortación a nosotros. La iglesia jamás suspende su actividad. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, mientras estamos en casa? ¿En qué somos de bendición en nuestro contexto? ¿Qué clase de ayuda le doy a un hermano en el cual quizás necesita ánimo? Y yo lo sé. Bueno, hoy es tiempo de que quizás, aunque no haya encuentros personales, de seguir sumergidos en la palabra de Dios y poder usar las herramientas que tengamos al alcance para poder ser de bendición entre nosotros, sin la necesidad de vernos, pero sí de serlo. Oremos por nosotros en este tiempo, por la iglesia, oremos por este país y también estemos orando por el mundo que lo necesita. Un abrazo grande, hermanos.